Red Compra. Vive con ella. Presenta Unbreak. Queremos conversar con Sebastián Binfa. Él es director, ¿lo dije bien? ¿Sí? ¿Director? ¿Director o editor? Se lo vamos a preguntar. Director, me dicen. Adelante, Sebastián, de la revista Cáñamo. Es obvio de qué habla la revista Cáñamo, ¿no? Claro. Obvio, ¿no? Sí. Bueno, es una revista que habla básicamente de la... ¿De qué se trata en realidad? Porque no serán todos los artículos como Oda a la marihuana o O sí. sea, es una revista que va enfocada al usuario, pero hablamos de todas las drogas y transversalmente de todos los temas, porque la droga al final está metida en todos los temas de la sociedad. Pero tú lo dices con un sentido neutro. Muchos dirían, sí, claro, está metida en todos los temas de la sociedad. Nosotros no hacemos apología porque nunca estamos invitando a nadie a hacerlo. Tampoco decimos que es bueno. Lo que sí, usamos un lenguaje para llegar al usuario, porque al final el tema de la droga igual es un tema complejo y denso que tratamos de hacer un poco más atrayente a la gente, al lector. ¿Pero por qué es un tema complejo y denso el tema de las drogas? Porque la fenomenología de las drogas es compleja, es un tema de muchos detalles, de mucha información que al final a la gente no le interesa tanto. Yo te lo pregunto un poco con su qué, digamos. Yo también encuentro que es un tema complejo, pero cuando ustedes están pro despenalizar el consumo, o el consumo no está penalizado, pero el autocultivo, el traslado de droga, que son las cosas por las que uno podría ir preso, digamos, Exacto. Pareciera que se lo toman más livianamente, y creo que es como mi deber tratar de ponerme un poco al otro lado, porque, bueno, el alcohol, ¿tú lo consideras, por ejemplo, una droga? Sí. ¿Y te parece también complicada la fenomenología, como También, dices? lo que pasa es que el alcohol, las drogas legales están mal reguladas. Nosotros creemos que acá hay un tema de política pública. El tema de las drogas, propiamente tal, es un tema secundario a una buena política, y eso conlleva una buena información y que los usuarios y las personas tengan una mayor capacidad de autorregulación. No existe información al tema. Al final son los usuarios el que dicen sí o no, si voy a consumir o no. ¿Y qué información deberíamos tener al momento de decidir si queremos consumir una marihuana, por ejemplo? Mira, si nos enfocamos a las políticas públicas, está enfocado a lo que son los no usuarios, que es la prevención, a los usuarios problemáticos, que es la rehabilitación, y luego tenemos a los usuarios que no son problemáticos, que son la mayoría de los usuarios, en el cual pueden llevar su vida sin problema y no existe información de reducción de daño. En países como, para decir algo más cercano, Brasil o Argentina, existen las políticas de reducción de riesgo de daño. ¿Qué son políticas de Por reducción de ejemplo, riesgo de daño? en el tema del condón, en el SIDA, es un tema de reducción de daño. Como existen relaciones, la gente fuera del matrimonio, la idea es que se cuiden. Si van a asumir ciertas conductas de riesgo, la idea es que se cuiden. En el caso de las drogas, si van a asumir ciertas conductas de riesgo, tienen que saber información clave sobre cómo consumirla. Eso es lo primero, para que ellos se cuiden. Si al final, por ejemplo, el tema del alcohol, la gente, ¿cuál es el principio en Chile? Con una información, a la gente se revienta. Y con las drogas pasa, con algunas drogas... ¿Pero tú de verdad crees que los jóvenes, por ejemplo, que se revientan tomando alcohol, o las personas que son directamente alcohólicas, se revientan porque no saben que es malo? No es que se sepa que sea malo o bueno. Lo importante es que la gente, tiene que ver también con el tema de los placeres. Al final la gente recurre a ciertas sustancias por un tema de placer y pasarlo bien, digamos. Pero al final lo terminan pasando mal también. ¿Y eso por qué pasa? Porque hay poca información para que ellos se autorregulen. Y ese es el problema también que hay. No existe, porque si hablamos de cómo consumir ciertas drogas, al tiro nos acusan de hacer apología o que estamos a favor de la droga, etc. Pero yo quiero volver al caso del alcohol, porque me parece que es lo más parecido a la marihuana, en el sentido de que la marihuana es una droga blanda. Bueno, estamos aquí hablando de la revista Cáñamo. Sí, Cáñamo pero, yo lo ojo, asocio con... Nosotros no hablamos de drogas duras o blandas, nosotros hablamos de consumos duros o consumos blandos. Ajá. Que nunca se habla de desenfoque, porque al final pasa por el contexto y el consumo, más que por si una droga, ¿qué es más peligroso? Fumarse, no sé, 5 pitos al día durante un mes o jalar cocaína una vez al mes. ¿Cómo tú podés decir qué es más dañino o no? Entonces tiene que ver con consumos duros más que con drogas o drogas blandas. Entonces, comprendo, pero también es cierto que a mí me sigue pareciendo la marihuana más parecida al alcohol, digamos, por último, drogas más comúnmente aceptadas o más socialmente permitidas, ¿no? Más conocidas, más comunes. Yo, por ejemplo, he visto gente fumar marihuana, nunca he visto a nadie jalar cocaína, así que me imagino que eso será porque la marihuana se fuma con mayor... Bueno, también dentro, por eso digo que la fenomenología es súper compleja, también, por ejemplo, el tema dentro de los usuarios, el tema de la cocaína siempre está asociado a hacerlo aislado. No existe esta cosa de compartir como ocurre con la marihuana. Con lo cara que es también debe ser, ¿no? No sé. Pero no tiene esa fenomenología de la marihuana, por ejemplo, de compartirla. Entonces siempre es mucho más hacerlo oculto, que no tiene tampoco sentido. Es una cosa que Pero insisto, Sebastián, a ti te parece que la gente que toma
indiscriminadamente, y insisto, vamos a compararlo, porque por último, uno de los argumentos que se usa mucho en el sentido de despenalizar la tenencia o el cultivo de marihuana o incluso el consumo, como liberarlo, es que prohíben el alcohol, es como el argumento clásico. Y yo te pregunto, ¿tú de verdad crees que los jóvenes no saben que el alcohol, empezando, provoca fallas neurológicas en el sentido de no manejar, que provoca problemas al hígado, que problemas neurológicos? Pero la idea de la conciencia no es que sea mal, no meterle más miedo. Por ejemplo, siempre los que acusan a la marihuana, no están contra la despenalización, hablan de que, ¿cómo se llama? El tema de esta cosa de... Ay, se me fue el... Pero tiene que ver con el tema de la regulación. Al final pasa por ahí. Bueno, uno de los argumentos es que es la puerta de entrada. Que usted empieza por la marihuana, pero usted sabe dónde empieza, no sabe dónde termina, te dicen. Claro, eso es cosa de ver las tasas. Si tú comparáis las tasas de consumo de la marihuana, si existe una causalidad, o sea, si yo por fumar marihuana voy a terminar consumiendo una droga más dura, las tasas de las drogas más duras, como cocaína, pasta base, debieran ser parecidas a las de marihuana. Y no lo son. Deberían ser parecidas, pero con un rezago. Son mucho más bajas. Entonces, ¿dónde está la causalidad de que por consumir marihuana voy a consumir cocaína? No existe. Entonces, es un ejercicio básico que la gente puede ponerse a pensar. Si acá, más allá de yo vi estudio, lo que sea, es cosa de usar el sentido común y la lógica. ¿Y tú qué crees que hay detrás, entonces, de la política pública en Chile que insiste en como no tener que ver con todas las drogas? Es que tiene que ver también con un tema de que esto lleva ya, no sé, 40 años, 50 años desde las convenciones de las Naciones Unidas. Entonces también tiene una cosa, un componente político, un componente cultural, sobre todo, de siempre que este tema económico, es un tabú. Porque dicen que, claro, las tabacaleras y las industrias que tienen que ver con el alcohol son poderosas. Yo creo que lo económico puede haber sido un inicio, pero es que al final, si esto se regulara mal, como ocurre con el tabaco o con el alcohol, obviamente ya no sería un problema económico porque ya la industria se haría cargo de esto. ¿Cómo debería regularse bien la industria del tabaco y del alcohol? Primero, yo creo que el tema de la publicidad es algo clave. O sea, acá se trata a unas sustancias que pueden producir daño. En la marihuana también nosotros reconocemos que puede producir un daño, pero como si fuera un alimento, digamos. Así se publicita para comer. Entonces no existe una regulación, por ejemplo, de la publicidad. Pero ha cambiado, con CDN que ha cambiado. No, la tendencia va para allá. Nosotros éramos, cuando yo por lo menos era chica, sí, comprar cigarros, los cigarros en el bus, en el avión. En el avión, pero además yo me acuerdo las propagandas asociadas con los cigarros eran como propagandas de playa, así como de... Claro. Hoy en día esas cosas ya ni se ven. Yo creo que va tendiendo todo al sentido común. Entonces ellos dicen, oye, pero cada vez está más restringido, ¿cómo vamos a despenalizar la marihuana? Es que el tema es que con las legales no te llevan detenido y no te llevan preso. Ese es el tema. O sea, tienen que haber espacio en el cual no se promueva a terceros, donde no les interesa consumir y no es un tema promoverlo, pero tienen que haber espacio en el cual la persona que decidió hacerlo tenga su espacio y no tenga que ser perseguido penalmente. Ahora, en rigor tú no eres perseguido penalmente, si nosotros estamos en tu casa. De facto sí, porque puedes estar en tu casa, pero ¿de dónde adquiriste la marihuana? Claro. De facto está prohibido. A pesar de que el consumo en sí mismo no es un tipo penal. Claro, pero te tendría que aparecer espontáneamente. Claro. Eso es lo más paradójico de esto. Claro, tendría que como que aparecer así como maná del cielo. Exacto. ¿Qué te parecen las últimas diligencias de la PDI? Mira, ellos hacen su pega. Yo creo que el tema de la PDI, ellos hacen su pega y mientras más realcen su labor, para ellos es rédito. El tema es que esto en algún momento va a explotar y como está pasando ahora es que la sociedad ya está siendo crítico de esto, porque en verdad dejan evidencia que lo que se está persiguiendo es una cosa efectista más que el tema de fondo. O sea, acuérdate, en las políticas públicas hay unos objetivos claros y nadie cuestiona si los objetivos se están cumpliendo o no. Es la única política, en economía, en un montón de temas, la gente dice, esta política no funciona, cambiémosla a esta. Pero acá todos le echan la culpa a la droga, nadie le echa la culpa a la política. Si todos los problemas que hay con las drogas ahora están bajo este régimen. Ahora, hay quienes dicen que lo que a ustedes les interesa es que baje el precio, que por eso que quieren despenalizarlo. El precio está súper bajo. ¿Sí? No tengo idea, yo la verdad que no soy consumidora de marihuana. No, pero es cosa de ver los informes de las Naciones Unidas o puedes preguntar a la policía, en el último tiempo siguen estando bajos, eso quiere decir que ¿cuánto cuesta un paquete o un pito de marihuana? No sé. Estoy pensando en el acceso y en cuán fácil es para los jóvenes, que serían como el grupo de más riesgo en algún sentido, respecto a la botella pisco. Mira, en mi época, es que yo ya hace tiempo que ya no fumo, pero en mi época yo me acuerdo que costaba... Oiga, pero casa herrero, cuchillo, palo. Eso dice. Pero no es tema para mí, pero yo me acuerdo en mi época que costaba lucas un paquete. ¿Y por qué la dejaste, Sebastián? A ver, un tema personal, en el fondo no me fue... Me dejó de gustar, así de simple. No fue como que, hoy, ¿qué hago? Tengo un problema. Simplemente, ¿sabes qué? A esta altura ya no lo estoy pasando tan bien.
empecé ya con el trabajo, harto estrés y todo, y como que no me alivianaba la carga, al contrario. Una aclaración, cuando yo digo casa cerrada, cuchillo de palo, no es una crítica, me parece que uno puede ser perfectamente No. advocate de liberar la marihuana y no fumar, digamos, me parece que tiene que ver Por con eso los digo, principios y no con, nosotros no con las no defendemos las gustos. drogas. Nosotros lo que defendemos es un tema de no solamente libertades, sino también de una cosa de sentido común. O sea, queremos que el país se enriquezca. Pero en ¿sí? algún Esto sentido, enriquece. Sebastián, el sentido común está... O sea, yo cada vez escucho más frecuentemente gente diciendo, ya, corten la tontera, corten el deseo con perseguir al doctor no sé qué, porque un pitito de marihuana por una plantita, cuando el problema son los narcos. O sea, en ese sentido, el sentido común ha ido variando hacia la despenalización de la marihuana, pero todavía no de las drogas mal llamadas duras, como Es tú que dices. por eso te digo que el tema para nosotros, y eso nos ha costado mucho instalarlo, nosotros llevamos ya casi 10 años trabajando en esto, el tema pasa porque la marihuana en particular, claro, se ve como blanda, por tanto se podría despenalizar, pero es que el tema es que, por ejemplo, las personas que consumen pasta base, me estoy cambiando de tema, que esto tiene que ver con otra regulación, como pasa con otros países con la heroína, por ejemplo. Pero parece que hay una verdad como científica, yo no soy especialista, No, es que- pero que la capacidad adictiva de la marihuana, obviamente la capacidad adictiva no está solamente en la droga, sino también en factores genéticos de uno y El de contexto, ambientales, la ciertamente. dosis. Ciertamente, pero manteniendo las demás cosas iguales, como dijo ayer alguien, ciúticamente ceteris paribus, pero a mí me parece útil la expresión, si es que todo lo demás se mantiene igual, pareciera que es verdad que la heroína o la cocaína tiene un mayor poder adictivo Pero, por que la ejemplo, el marihuana. tabaco tiene mucho más poder adictivo que las dos que nombraste. Ya, pero según la probablemente Organización nadie Mundial va a de la Salud. prohibir, Pero- ya el tabaco. No, por eso, etcétera. si no se habla de prohibir, si lo que digo es una cosa de... esto tiene que ser gradual. Pero, por ejemplo, el tema de la pasta base debería tratarse como algo médico. Acá hay un tema grave con el tema de la pasta base, con la prohibición más encima. Porque la pasta base por sí ya produce un daño, pero en el contexto que se usa de marginalidad, producto de una ley, hace que los consumos y las prácticas sean mucho más clandestinas y mucho más riesgosas para el usuario. Tú pensás en una realidad como la de Holanda. No, que- Holanda no es legal, para que la gente sepa. Ahí solamente el fiscal usa... Pero el- les ayuda, pero el les prin- entrega, pero pensando en salud pública hay agujas para evitar contagios. Claro, de en otras Canadá, en enfermedades. varios países eso se llama terapia de sustitución, por ejemplo, en el cual los usuarios dejan de estar debajo del puente. Y Por se eso lo van digo, pensando en esto de la y pasta lo base. usan claro. Entonces, ojo, aquí no es solamente, no estamos defendiendo la marihuana, acá tenemos que ver una forma sanitaria de este fenómeno. ¿cachai? Entonces, ahí hay un problema. O sea, Pero nosotros- una cosa, Sebastián, es el tema sanitario para los que son consumidores. Pero otra cosa es decir, ahora se puede vender pasta base, cocaína, como en el kiosco de la esquina, lejos del colegio. Es que bueno, papá. eso para la gente para que no se asuste, que la gente que está a favor de la despenalización también está a favor de cambiar las regulaciones con el alcohol y el tabaco. También si acá hay un tema de que están mal reguladas, no significa que van a seguir siendo sancionadas, pero bajo cierto marco de sentido común. Acá no se trata de que estén los kioscos vendiéndose. Pero el sentido común a ti te dice que una mujer de mi edad, adulta, sana, que no estoy manejando maquinaria pesada ni soy piloto de avión, por decirte, podría ir a un determinado lugar a comprar, hola, buenas tardes, me das 7 gramos de... Bueno, en España ya se pasta está, ba- de, no sé, de en pasta base. España con la misma ley que tenemos ahora se están dando los clubes de consumidores, los clubes de usuarios, en el cual un grupo de gente se asocia bajo una personalidad jurídica, en el cual hay un cultivo colectivo y ellos mismos pagan una cuota que mantiene el club. Una cooperativa, sí. Claro, y ellos van al club y van a comprar su marihuana o a fumársela ahí. Entonces, se están dando esos espacios ya. Y eso también tiene que ver con que la gente también empiece a dar la cara primero en su casa, a reconocer estos temas ante la familia, a conversarlo, para luego insisto, darlo a nivel de la sociedad. Yo probablemente vengo criada de una manera más, como más cerrada en estos temas, por eso a mí me cuesta imaginarme, pero como, oye, no, me voy al club de la heroína y llegamos y estamos todos con elásticos como en las películas. Pero es que es una caricatura, porque primero... Probablemente, por eso te lo pregunto. La mayoría, casi el 90% de los chilenos no consumen ni una droga ilegal. Entonces esto del flagelo es una caricatura, o sea, es un porcentaje muy pequeño. De ese porcentaje muy pequeño, la mayoría no es problemática. Entonces, estamos hablando de que siempre, y si puedes ver tanto las cifras de adicción, de cualquier cosa, va a ser marginal, siempre va a haber un problema y tiene que haber un soporte de rehabilitación muy potente a nivel estatal. De hecho, debería ser del auge el tema de la rehabilitación. Pero también está un tema de las libertades y al final de que esas libertades involucran un riesgo. Y frente a ese riesgo, el Estado no basta con decir no lo haga, porque lo va a hacer igual. Entonces, ahí ¿dónde entrega el Estado? Información y espacio en el cual esos riesgos se minimizan. Pero si el Estado entrega información efectiva y nos educa, ¿no entonces tendría como derecho en el fondo a decir, oiga, yo lo eduqué, le informé, usted, sano y bueno, mayor de edad, don Sebastián, fue, se drogó y se enfermó de adicto? Oiga, no me venga a joder ahora con que le tengo que pagar el tratamiento. Yo estoy siendo bien animal en el No, tratamiento, obvio, pero eso pasa con el alcohol, por ejemplo. Cierto.
Eso pasa con Pero el tenemos alcohol. poca plata, los recursos son escasos y el auge Claro, todavía no pero- cubre ni siquiera... Pero ojo, es que acá pensamos que porque vamos a despenalizar, va a ocurrir toda una fenomenología de caos. Si eso está ocurriendo, está bajo la alfombra, eso está pasando todo el tiempo, la gente está teniendo problemas con drogas. Lo que nosotros ¿Tú no decimos... crees que vaya a subir el consumo No, el consumo problemático? mira, el consumo va a subir siempre. El consumo No, problemático... no, yo digo con el claro, consumo problemático. ¿Va a subir si es que se el quita consumo- la consu- veda, digamos, de El esta- de consumo las drogas? problemático, si se hace una buena política de reducción de riesgo de daño, debería disminuir. Eso es claro. Y otra cosa es el tema del tráfico y todo lo que conlleva, pero en las prácticas de los usuarios, en el momento, tienden a disminuir el riesgo por estas políticas, que Chile no las ha adoptado. Y son políticas tan como es la misma lógica del tema del condón. O sea, no porque le digamos que usen el condón, ahora todos van a estar en la promiscuidad y qué sé yo. No, si es un tema de... Entendemos que estamos en Chile, en Sudamérica, que estos temas igual somos un poco más pasados para la punta y no nos autorregulamos tanto, pero bueno, hay que partir de una base. O sea, no vamos a esperar que esto ocurra espontáneamente, esto tiene que ser con un ejercicio gradual. Ahora, claro, cuando tú lo dices, somos un país tan adolescente todavía. Cuando uno Todavía. ve cómo Pero se estamos ya cons- pasando ya pasamos la la adolescencia. La ya adolescencia pasamos más la tardía. Somos jóvenes adultos. Yo dices creo tú. que sí, ya estamos pasando a eso. Se nota cómo tratamos ya los temas ahora. Yo creo que poco a poco, y es un buen reflejo de ese ejemplo de cómo es nuestra sociedad. Sebastián, hemos hablado de políticas y de políticas públicas a propósito de temas de salud y quiero invitar a ver una encuesta a propósito de políticas, pero de otro tipo de política pública. Quiero que también ojalá la conteste para mí. ¿Qué te parece la política de bonos que se ha instalado en el país? Convengamos que se ha instalado en el país y está bien planteada, no es algo exclusivo de este gobierno. Mala, porque se ha dicho hasta el cansancio que no solucionan los problemas de fondo. B, es una medida paliativa para resolver necesidades urgentes, pero no me gusta que se use en tiempos electorales y de manera populista. Y C, es una buena política y la instaló el gobierno de Bachelet debido a la crisis económica con justa razón. ¿Qué te identifica a ti más como ciudadano? La B, yo creo. Es una medida paliativa para resolver necesidades urgentes, pero no le gusta a Sebastián que se use en tiempos electorales así como, claro, como para comprar votos en algún sentido, ¿no? Vamos a ver, el 57%, la mayoría de ustedes considera que es mala, porque se ha dicho hasta el cansancio que no soluciona los problemas de fondo. Un 30%, un tercio casi está con Sebastián respecto a que, claro, está bien como para la urgencia, pero no como algo permanente y tampoco que se use en tiempos de elecciones. Y un 12,8, un 13% considera que está perfecto, que la instaló el gobierno de Bachelet por la crisis económica y con justa razón. Ahí está entonces. ¿Quién es tu candidato, Sebastián? A propósito de, me acordé pensando en Bachelet, en su calidad de candidata, pero no te lo pregunto en términos generales, sino que específicamente en el tema que nos convocó hoy día. Mira, no te voy a decir cuál es mi candidato, pero lo que te puedo decir es que... El voto es secreto, dígame, tienes Claro, toda la razón. Ni uno ni tanto la centroderecha como la concertación me identifican en este momento. Y ojalá la gente vaya a votar, aunque desconfíe totalmente de la política, porque la gente que no se siente identificado en la política con los temas que ellos representan, por lo menos, si van en masa, le van a causar bastante miedo a esos dos grupos. Quien Van daña a pensar todo- más las cosas antes de decir algo. Quien calla otorga en este caso, dices tú. El Exacto. que se queda en su casa Sí. permite que Que eso las ocurra. cosas permanezcan igual. Ocurre, seguro. Te queremos agradecer, Sebastián, que nos hayas Gracias. venido a instruir sobre estos temas que puede ser complicado y que en realidad quizás todos estamos llenos de prejuicios al respecto y de ideas preconcebidas, pero creo que es importante poder hablarlas así libremente. Así que muchas gracias. Gracias por el espacio. Pase nomás como a su casa. Vale.